La crisis de los misiles. El 16 de octubre de 1962, un avión estadounidense voló la isla de Cuba, baleando el área de San Cristóbal. Llegaron a la conclusión de que en la zona se había levantado una instalación militar con rampas de lanzamiento para misiles R-12 de fabricación soviética. 2 años atrás, Estados Unidos levantó una sanción azucarera hacia Cuba, el principal ingreso de la isla. Cuba tuvo que mirar estratégicamente quién le comprara el azúcar. En este caso, Rusia se propuso con la condición de instalar una base militar, la cual borrara del mapa la Casa Blanca y cualquier parte de Estados Unidos, con la condición de que los precios los iba a poner Rusia. Los intereses de Cuba era ofrecer su oferta de azúcar y tener una protección de un país militarizado, además de también asociarse con uno de los mayores enemigos de Estados Unidos, dado sus restricciones económicas y sanciones aplicadas hacia Cuba. Las partes involucradas fueron Estados Unidos con John F. Kennedy, Cuba con Fidel Castro y la Unión Soviética. Cuando se habla de los factores externos e independientes de la crisis de los misiles, tenemos que la crisis tuvo lugar durante el apogeo de la Guerra Fría, en la que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética competían por el dominio mundial. También influyó en la crisis de la situación política de Cuba, donde Estados Unidos había intentado derrocar al gobierno comunista. También esta crisis se vio afectada por la opinión pública, la cobertura mediática y las acciones de terceros países. Por ejemplo, la opinión pública estadounidense apoyaba en gran medida una respuesta contundente a la mediada soviética, mientras que el público soviético desconocía en una gran medida, pues debido a la crisis, ya que ellos tenían una gran cesura gubernamental. También tuvieron terceros países como Cuba y Turquía, pues que desempeñaron este papel indirecto en la crisis al servir de campos de batalla indirectos para las superpotencias. Entre estos factores se destaca la presión pública tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, que generó expectativas y demandas de resolución pacífica del conflicto por parte de la ciudadanía. Además, la capacidad militar de Estados Unidos y la Unión Soviética fue un factor determinante en el desarrollo de la negociación. La La mediación de negociación en la crisis de los misiles de Cuba ofrece valiosas lecciones para futuras situaciones de crisis internacional. En primer lugar, destaca la importancia de la comunicación efectiva y la comprensión mutua. Asimismo, resalta la necesidad de buscar compromisos y soluciones diplomáticas, priorizando el diálogo sobre la confrontación militar como se evidenció en el acuerdo final de la crisis. Además, la mediación de terceros países o instituciones internacionales como la ONU puede desempeñar un papel crucial en facilitar el proceso de negociación y encontrar puntos en común entre. Al final de la negociación de la crisis de los misiles de Cuba se alcanzaron varios acuerdos cruciales que contribuyeron a la resolución del conflicto y a evitar una confrontación militar directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Uno de los acuerdos principales fue el compromiso de la Unión Soviética a retirar sus misiles nucleares de Cuba, los cuales representaban una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados en la región. A cambio, Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba y a retirar sus misiles desplegados de Turquía. Cuando hablamos de los valores y tácticas de la crisis de los misiles, podemos ver que cuando hablamos de valores, Estados Unidos pues ve que este valoraba su seguridad nacional y la de sus ciudadanos. Por otra parte, la Unión Soviética, este valoraba más su posición estratégica en la Guerra Fría que existía en ese momento y su compromiso con Cuba. Las tácticas, por otra parte, también pues se miraba que Estados Unidos, al principio, a mando del presidente John F. Kennedy, consideró inicialmente un ataque quirúrgico contra estas bases de misiles, pero más tarde optó por este ataque por un bloqueo naval, o pues también llamada cuarentena para Cuba, para que pues impida nuevos envíos militares soviéticos. La Unión Soviética en ese momento siguió negando la existencia de las bases de misiles y le pidió a Estados Unidos que pusiera fin a su bloqueo. Esta negación y pues el desafío de la parte soviética añadió tensión a las negociaciones. La insistencia estadounidense en el bloqueo y la negativa soviética pues prepararon el terreno para unas intensas negociaciones diplomáticas entre estas dos superpotencias. Una de las estrategias de negociación es la estrategia de negociación de penetración, la cual se utilizó en este conflicto y es usada en la carencia de colaboración entre dos o más partes. Esta consiste en que todo negociador debe estar preparado para afrontar distintos tipos de obstáculos, como lo es la hostilidad, las reacciones engañosas e inclusive tácticas sucias, a través de la implementación de los siguientes pasos. El primer paso es no reaccionar, debido a que si en la negociación se aprecian actitudes inapropiadas, ataques o engaños,
Esto puede generar deseos de contraatacar y responder de la misma forma, por lo cual se cede a la intención de poner fin al proceso de negociación o romper las relaciones al percibir que el diálogo no es el mejor. Dentro de este paso, además, es necesario determinar cuál es la estrategia MAPAN, que es la mejor alternativa para el acuerdo negociado, en el que se satisfacen los intereses de ambas partes. El segundo paso es no discutir, ponerse del lado del oponente. En este paso, frente a cualquier agresión, es recomendable pensar en la forma apropiada de modificar el enfrentamiento, en una actividad de diálogo recíproco entre los participantes. Además, es importante tener en cuenta que ponerse del lado del oponente implica escuchar, reconocer y acceder. El tercer paso es no rechazar, replantear. En este paso es importante tener en cuenta que, aunque se proporcione el mejor ambiente para negociar, es factible que el oponente no entre en razón y se refugie en una postura individualista, además de negarse a cualquier opción. En vez de rechazar los puntos establecidos por los oponentes, es mejor aceptarlos y replantearlos, buscando intereses comunes que permitan manejar y, en lo posible, conformar algún tipo de acuerdo que satisfaga las necesidades de ambas partes. En caso de que se haya hecho lo posible por entablar un acuerdo y que la otra parte no tome una decisión y esté obstinada a crear un acuerdo, el cuarto paso plantea no presionar, tender un puente de oro, el cual establece que, a pesar de que el oponente está lleno de incertidumbre, temores, negación, inquietudes, es preciso orientar su accionar hacia la dirección que se crea correcta, por lo cual es necesario satisfacer sus requerimientos, identificando las necesidades básicas que ambas partes solicitan, involucrando a todos los actores para que trabajen paso a paso y de manera inclusiva. El último paso es no atacar, usar el poder para educar, el cual establece que usar el poder no significa utilizar la fuerza. Por el contrario, permitirá enseñarle a su oponente la importancia de remediar las discrepancias por medio de la cooperación y el trabajo en conjunto. En consecuencia, hacer entrar a razón será la forma más sencilla de educar y comprender que por sí mismo jamás se conseguirá un resultado satisfactorio. En este análisis de caso vamos a utilizar los ítems de arriba de la estrategia, solo que los enfocaremos los países de Estados Unidos y la Unión Soviética. En el primer ítem tenemos no reaccionar sobre el balcón. Por la parte de Estados Unidos tenemos que la URSS había obviamente presionado a Norteamérica en su propio bloque con la instalación de misiles nucleares, obviamente provocando como una alteración en la actitud del presidente, esto logrando que haciendo o bueno queriendo que el presidente Kennedy reaccionara de otra manera, lo cual no fue así. Por parte de la Unión Soviética tenemos que, a pesar de que este bloque había alterado la consistencia pacífica, obviamente no esperaban. entre las dos potencias, también había sido capaz de incorporar como nuevos fundamentos para dar los primeros pasos hacia la conciliación, o sea, un diálogo. En el segundo ítem tenemos no discutir, ponerse del lado del oponente. En Estados Unidos tenemos la empatía y la capacidad de ponerse del lado obviamente del contrario pudo aplicar y ser una pieza fundamental para transformar el conflicto en una nueva posibilidad de un diálogo pacífico. La empatía o la capacidad de Por ponerse, parte de la Unión Soviética obviamente, tenemos que Khrushchev aceptó las condiciones de Kennedy, quien solicitaba obviamente retirar como una pieza de manera fundamental inmediata para los comenzar misiles. el conflicto de la cooperación. En el tercer Por ítem parte de de la no Unión rechazar Soviética replantear tenemos que Khrushchev Estados Unidos aceptó pudo como haber las aplicado un condiciones chantaje de nuclear Kennedy, porque quien contaba solicitaba obviamente de con los inmediato recursos y el con las retiro de zonas los misiles. estratégicas para mostrar En una la gran parte, en el superioridad ítem de no rechazar replantear, tenemos que Estados Unidos de podía haber militarización. aplicado como Por un parte chantaje de la nuclear, Unión Soviética tenemos que que contaba aunque como con los todos los recursos y estadounidenses zonas cuando estratégicas. decidieron aplicar el Por parte de la bloqueo, Unión Soviética tenemos que obviamente extendieron cuando como los un gran estadounidenses temor a los aplicaron el bloqueo soviéticos, a la isla, ya que se dieron cuenta existía que como el esta temor de que situación los podía buques estar afectando de ellos a sus comenzaran a buques ser y atacados, submarinos. pero obviamente replantearon la Mm, situación y reconocieron la Por superioridad parte militar del que cuarto era ítem la tenemos americana no presionar, tender y un puente de oro. obviamente replantearon todas Estados las Unidos amenazas. fue capaz como de tenderle el puente de oro a la Unión Soviética, perdón, para facilitar así la retirada de los misiles de Cuba. En la Unión Soviética tenemos que este bloque no estableció como un puente de oro, porque ellos eran quienes presionaban a Norteamérica para que se entablara como una confrontación nuclear. En el último ítem tenemos no atacar, usar el poder de educar.